yo soy odontóloga, tengo el consultorio siempre con música clásica y resulta que mi emisora se desapareció, se volvió reggaetonera. Entonces mi objetivo siempre era buscar una música y con mensajes muy bonitos. De pronto, sintonizando las emisoras, fui a dar en la 92.1 por la música. Entonces me quedé con eso y todo el día paso con esa música. Me gustan los mensajes y el estilo, cómo le manejan, ¿no? Todo el panorama que nos ponen. Mi historia pues comienza hace poco, no es mucho en que el Señor ha tocado mi vida. Mi vida anterior fue quizá un poquito vacía y comenzó la transformación de una manera que solo el Señor podía hacerlo. Para resumir un poquito, en mi vida anterior yo procuraba leer la Biblia, procuraba acercarme al Señor, procuraba rezar en ese sentido porque no sabía orar. Mis oraciones eran repeticiones y repeticiones de frases, quizá de oración del Padre Nuestro a cada rato. Quería de esa manera encontrarle al Señor, pero yo me sentía en un túnel, en un abismo, me sentía en una cabaña o quizá en una cueva. Me sentía que no podía salir, no veía pues, resultados a mis oraciones. Sentía que podía ver hacia arriba y que cada vez me iba cayendo más y más y más. Hace unos 3 años más o menos le conocí a mi esposa. Mi esposa pues en esa época había sabido escuchar la radio Nuevo Tiempo. La música estaba bonita, la paciente estaba muy relajada. Entonces me dijo, qué linda música, ¿es la radio Nuevo Tiempo? Entonces yo le dije, sí, es la radio Nuevo Tiempo. Dijo, le voy a traer a un amigo que sabe mucho de Dios y le va a explicar muchos mensajes, más de los que están en emisora. Entonces ahí es cuando le conocí y conocimos a un amigo, Carlitos. Silvia y Guillermo todavía eran novios en esa época. Cuando Silvia le comentó a Guillermo sobre la oportunidad de estudiar la Biblia con una persona, él aceptó. Así fue que los dos empezaron a estudiar la Biblia junto con Carlos y a prestar más atención a los mensajes de la radio Nuevo Tiempo. Él fue al consultorio y empezó a conversar y hablaba de Dios. Y también decía que había el pastor Bullón, a quien le escuchaba mucho, de ahí seguimos el mensaje de la palabra. Siempre digo que para mí es una experiencia linda haber conocido a ellos, son mis amigos. Nunca pensé y la radio ha hecho un instrumento, ¿no?, para que tenga unos grandes amigos, la verdad. Entonces, me contaba del matrimonio. Me sentí un poco cohibido porque fui muy atendido, la verdad, fui puesto en un lugar tal vez como el mejor amigo de ese momento, ¿no?, como somos hasta ahora. Entonces, digo, una experiencia linda que nunca olvidaré. La radio me hizo que me enganche y estoy aquí justamente por eso, ¿no? Y mi trabajo que me gusta mucho es llevar la palabra de Dios. Siempre buscábamos tener mucho más seguridad acerca de lo que estábamos entendiendo. Sintonizamos la radio, escuchábamos al pastor Bullón, escuchábamos pues también a veces la profecía, aunque para nosotros en ese entonces era muy oscura, no entendíamos. Para mí era demasiado profundo quizá. Escuchábamos también los consejos de salud. Los consejos de salud en ese entonces también parecían bastante atrayentes, atractivos, parecía algo como que podíamos nosotros implementar, pero no teníamos fuerza de voluntad. Comíamos pues en ese entonces cerdo, cantidades de colas, es decir, de refrescos, queso, también mucha comida chatarra. Era una vida en sí desordenada. Yo era en la alimentación, eso sí era bastante desordenada, empezando por el azúcar blanca. Entonces de ahí fui cambiando también por estas cuestiones del colesterol que tenía bien elevado. Pero me siento bien con este cambio de alimentación, pero más bien me siento por el cambio que ha hecho, pues el saber y el escuchar los mensajes de cada uno de los pastores, ¿no?
escucho el pastor Costa, el pastor Bullón, pero me encanta pues como la alegría que le ponen, ¿no? Cuando llegamos al sábado, los mensajes. Ahora ya entiendo un poco más de profecía, me encanta escuchar, los escucho algunas veces porque creo que está muy bien el que uno se entere y el que uno sepa qué es lo que va a pasar, ¿no? Nos aprendimos a amar de una manera completamente diferente. Quizá antes tenía mi corazón muy cercano a ella, quizá viendo solo su parte física, quizá enamorado un poquito de su parte emocional, pero el estudio de la Biblia también me enseñó a acercarme a nuestro Padre, me enseñó a darme cuenta de la mujer que me estaba dando como esposa. Pude notar que tenía muchísimas cualidades y que en realidad que era lo que yo había estado buscando quizá en mi corazón. Es un sentirse más liviano, más espiritual, no buscar mucho las cosas del mundo, las cosas materiales. Mi esposo era un poquito así como exigente consigo mismo, pero así poco a poco es como que le he visto que Dios ha obrado en la vida de él. Él es una persona muy paciente, reconoce los errores. Yo diría en una palabra, se hizo un hombre sabio. Antes, desorden, vacío, obscuridad, desesperanza. Ahora es lo contrario. Ahora tengo mucha esperanza, tengo alegría, tengo felicidad y sobre todo tengo la confianza de que si camino por donde estoy caminando, algún día terminaré y le veré al Señor. Muchas gracias por tener esa emisora tan bonita que tiene la música, que es lo que más a uno le aquieta el alma, el espíritu, y uno no se sintoniza radios del mundo que no tienen ningún sentido y más bien a uno le lleva a un estado de buscar algo material o las cosas que uno se va a querer más, pero ahora se busca más lo espiritual. Gracias a Dios y a Nuevo Tiempo.